Ya estamos en su programa y en su podcast. Soy economista de Agenda Económica. Ezequiel Molina Lizardo está acompañado hoy de un entrañable amigo que es economista de long time, economista ya de larga data, pero es un amigo mío de muchísimos años. Recuérdense que este programa también se transmite por Spotify, por YouTube e Instagram, para que por cualquier parte busquen a Soy Economista. En algún momento dice Soy Economista RD, pero nosotros somos economistas de Agenda Económica, porque no quiero que se olviden que yo tengo un origen de un programa que se llama Agenda Económica, aunque ahora mismo no lo estoy transmitiendo. José Francisco Peña Domínguez, mi hermano economista. Ezequiel Molina, mi hermano economista. Molina Lizardo. Sí, no puedo dejar. Para que no confunda. Sí, cierto. Mira, José Francisco, este programa nosotros lo creamos con la idea de dar a conocer los economistas dominicanos, y como siempre digo, me tocará entrevistar a algunos economistas que no son dominicanos, porque quiero hacer como una film o videoteca de los economistas. Hay una persona que creo que es economista también, que ha hecho un compendio escrito, pero yo lo quiero hacer de esta manera ya por imagen y por video, porque le hago preguntas a ellos, porque no quiero simplemente decir cuándo nació, cuándo se graduó, no, muchas cosas, pero nada personal, es simplemente desde cuando tú comenzaste a ser economista. Van dos ideas que nos roba, a mí sobre todo. Ajá. Yo soy economista, no con la línea que usted lleva, mi hermano, Sí. que es muy interesante y que va a dar mucha información, Sí. sino la segunda, de tener una especie de historia de los economistas a través de los personajes, Correcto. porque nosotros estamos haciendo un censo, Ya. lo queremos hacer, ya va por 7,000, no, un poquito menos, pero se estima que son 7,200 economistas Que ha tenido. que han egresado de escuelas de economía. Ya, qué bueno. Ahora, interesante. Sí. de Eso ahí. tú lo tienes registrado, o sea, el No colegio es- lo tiene. No. Ajá. Bueno, pues no nos adelantemos. Ok. Cuando tú estabas en el bachillerato, tal vez tercero o cuarto, ya tú comenzaste a pensar, ¿y qué yo voy a hacer después que yo sea bachiller? ¿Qué profesión quiero estudiar? Tú, desde que estabas en el cuarto de bachillerato, tú tenías determinación de ser economista. ¿O tú pensaste hacer otra cosa y por casualidad finalmente caíste en economía? Primeramente te tengo que informar que entre tercero y cuarto yo le dedicaba mucho tiempo a los deportes. Tanto así que me becan en el Colegio Evangélico Central, que becaba a todos los basquetbolistas Sí, que y a algunos voleibolistas. Y a mí me becaron. Yo jugaba de bameso y uno de los compañeros míos, que ¿Coincidiste con Vinicio Muñoz por ahí? Sí, Vinicio y yo jugamos basquetbol y voleibol juntos. Ok. Igual que Dulú, Ya. Johnny Dulú. Entonces, con esa gran cantidad de jugadores buenos que había ahí, a mí me becan para que yo juegue voleibol de allá, pero yo jugaba basquetbol también. Entonces, mi compadre, que hoy es mi compadre y que yo le agradezco en el alma y en la vida, hasta haberme casado con Nadia Enríquez Espinal. ¿Por qué? Porque mi compadre, él me llevó con toda su buena fe. Él lo que quería era que él y yo jugáramos juntos, él esquina en una esquina y yo en otra, y él me la colocaba a mí. Yo ¿Y quién es tu compadre? ese, Avelino Paula Batista, Ya. un ser Estudiaban, muy radical. practicaban el voleibol los dos y estudiaban en el Evangélico Central. Sí, y jugábamos en los interclubes con Bameso. Ya. Y como son las cosas de la vida, cuando subimos a superior, porque estábamos en juvenil, Sí. cállate, que el que le quite el puesto número 12 del superior de Bameso a Avelino soy yo.
Ah, bueno. Porque me eligieron a mí, porque yo era el que más grande que él y yo hacía más bloqueo, etcétera. O sea, en ese tiempo, yo le dedicaba mucho tiempo a dos cosas. A deportes, porque lo jugaba siempre que podía, todo el tiempo del mundo, pero además a la academia. Yo siempre fui un estudiante, siempre me he caracterizado. Te voy a confesar que desde la primaria yo acumulé notas que me agradan mucho hoy cuando lo veo así, porque eran notas muy buenas. Siempre fuiste un buen estudiante. Siempre fui un buen estudiante. Por complacer a una señora que Dios nos regaló, que fue a mi madre, que vino a criar, como digo yo, a 4 pendejos y nos dedicó su vida. Entonces a ella le gustaba eso y yo, primaria, intermedia y secundaria, fue asignado por esas dos cosas. Yo no tenía tiempo para más nada. Nada. Estudios y deportes. Entonces llegaste al bachillerato, cuarto de bachillerato, y ya tú sabías lo que querías estudiar. El Colegio Evangélico Central tenía en el cuarto de bachillerato unas charlas profesionales. Y ahí fue donde yo vi primeramente lo de economista. Okay. Mi idea era ingeniería. Ingeniería civil. Sí, esa era mi idea. Porque como yo manejaba las matemáticas muy bien, todo el que manejaba en ese tiempo iba para ingeniería. Sí, matemáticas. Pero ahí en esas charlas profesionalizantes y con los psicólogos que teníamos ahí, hicieron los tests que hacen a los estudiantes. Ah, mire, usted da para ingeniería, para economía, entonces explicaron realmente lo que era economía. Porque en ese tiempo que yo comencé a estudiar economía, en 1977, ese fue el colegio universitario, y en el 78 entramos a facultad. Las inquietudes ideales de política me fueron arrastrando a la economía política, porque en ese tiempo, en la UAS, la tendencia era economía política. Socialismo, comunismo, el antibalaguerismo. Todas esas fueron características mías. Hoy yo le doy gracias a Dios que no soy anti nada. Sino tú eres pro. Pro todo. Pro lo más que tú puedas hacer en la vida. La vida te quitó lo anti y te puso en pro. Exacto. Bueno, entonces y le pido excusa a todo el que yo en ese tiempo tuve alguna vez cualquier diferencia, si no la supe manejar, pues le pido excusa. Bueno, diferencia que no supiste manejar, porque diferencia es bueno tenerla, siempre con respeto. Sí, cómo no. Óyeme, entonces, definitivamente llegaste a la universidad ya sabiendo que vas a estudiar economía. Sí, realmente sí. Y te pusiste en el Q, llegaste a la Facultad de Economía, y ahí comenzaste entonces, y duraste 4 años estudiando economía, y solamente duraste 4 años, tuviste que, por cualquier circunstancia, esperar más tiempo de los 4 años reglamentarios. No. 3 años y medio, 7 semestres yo hice la carrera. ¿Te adelantaste? Sí, solamente dejé estratégicamente seminario de tesis para el último. Ya. Sí. O sea, tú te adelantaste entonces. Así es. Y para corresponder a las palabras que te dije ahorita, que ahora yo soy pro todo. Mira, el grupo de amigos de la infancia, yo nací en Ciudad Nueva, Cambronal, número 3, número 1, vivía Alvin Pimentel, somos hermanos. Y ya yo ahí organicé el chat de los amigos de Ciudad Nueva. Ascendí después del bachillerato los amigos del barrio, que tengo que significarte que extrañamente todos vivíamos en Los Minas, pero ellos todos hoy viven fuera, en Estados Unidos y Europa. Fíjate qué interesante, un grupo de un barrio pobre,
pero nosotros vivíamos como en un área de ese barrio, que vivíamos, hasta teníamos una esquina que era de nosotros. Pero ahí tenemos un chat de los del barrio, amigos. ¿Lo mantiene? Sí, amigos del barrio. Entonces llegamos a la Facultad de Economía. En la Facultad de Economía, yo tengo una anécdota. Pero tú cuando comenzaste ya la carrera misma, ya que pasaste el Q, tú empezaste con algunos estudiantes. ¿Tú terminaste con varios de esos, con todos? Entre 35 y 42. Comenzaron y terminaron juntos, porque nosotros inauguramos... No se atrasó ninguno de esos. No, muy poco. Algunas materias se quedaban atrás, etcétera. Con los intersemestrales a veces avanzaban. Yo avancé con los intersemestrales, porque las 4 materias del octavo semestre... Ah, ya, o sea, tú duraste entonces los 12 meses, nunca descansaste prácticamente. No. Porque la UAS tenía como un intensivo de 2 meses. Un intersemestral. Con una o dos carreras, Sí. Con una o dos materias. Sí. Yo recuerdo que lo hacía la UAS. Sí. Para los que quisieran. Sí, yo los hice. ¿Eso no te creaba un problema de prerequisito luego? No, porque yo fui semestre tras semestre pasando todas mis materias Pero jalaba alguna en intersemestral. a las que se podían. Ah, ok. La bajaba Que no eran prerequisitos. y me adelantaba. Ah, ya entendí. Sí. Ahora, o sea, esa es la idea. Porque nosotros, también fue la primera vez que en la escuela de economía se dividió en 2 sesiones. Antes era una sesión y éramos de 40 a 60 estudiantes. Después fueron 30, dos cursos de 30. No, después se llenado. 2 sesiones full. Y ahí nos decimos que somos... Allá no cabían más y dijeron que eso Exactamente, porque se puso de moda la profesión de economista. Y mucha gente comenzó a estudiar economía. Ok. Sí. Pero yo tengo una anécdota, que no es anécdota, es una realidad de vida. Cuando yo entro a la carrera, en la introducción a la economía la daba don Julio Urbáez. Sí, claro. Ya he tenido aquí algunos amigos, colegas, Sí, economistas que un economista, Julio Urbáez le dio clases. un economista Sí. meritísimo, que lo vamos a premiar ahora como economista meritísimo. Ajá. Sí. Julio Urbáez, antes de mitad de semestre, dando introducción a la economía, comenzó a desarrollarse en ese semestre unos grupos de estudios muy buenos. Y yo le hice una exposición de algo y le respondí una pregunta. Me hizo así. Bachiller. ¿Se la hiciste o le respondiste a la pregunta de él? Él hizo una pregunta. Fue unívoco, pero fue él más a que yo le respondí. Ok. Entonces él me dijo, bachiller, mire, siga como usted va porque yo lo necesito a usted en 4º semestre como monitor. Y yo le voy a dar seguimiento desde ahora. Yo lo considero un mentor, porque yo daba clases, yo di clases. Sí. Pero no te me adelante a eso. Excúseme. Yo quiero que tú sigas como estudiante todavía. Yo sigo estudiando. Sí, está bien, pero espérate que en esos 3 años y medio o 7 semestres, yo necesito que tú me cuentes muchas cosas. Vamos a comenzar primero con esos compañeros, porque aunque tú tuviste 32 compañeros, siempre hay alguien, varios, que son como lo más cercano, con lo que tú más experiencia tuviste, que hiciste tal vez trabajo de investigación, etcétera. Yo necesito que tú me hables de esos principales compañeros de estudio que te acompañaron en la carrera. A los cuales quiero y a los cuales les recuerdo. Necesito que lo mencione y me diga alguna anécdota con ellos. Cómo no. En la universidad comenzamos a hacer grupos de estudio. Correcto. Desde el primer semestre, haciendo los seminarios y los trabajos de investigación, nosotros comenzamos a identificarnos. Y hicimos un grupo desde el primer semestre hasta el 8º semestre. Arístides Ramírez Aybar. Tú estuviste aquí a Luis Reyes, pero... Luis Reyes Abreu y Luis Reyes Santos tuve acá. Sí,
Luis Reyes Abreu coincidió contigo. Pero no es, coincidimos dentro de los 32, pero no éramos del mismo grupo. Ok. Habían dos grupos que estaban muy en competencia porque son muy buenos. Por ejemplo, en el otro grupo estaba Mario Báez y Raúl Félix, que quiero traértelo por aquí desde que lleguen al país, porque esa historia de ellos. Tengo a Ramón Sánchez Alcántara, Nicolás Jiménez, que hoy es director de la Escuela de Economía. Ok. José del Carmen Rodríguez Sedano, mi compadre que murió realmente a destiempo. La hija de él, que es mi ahijada, se casó con García, que hoy es muy amigo de uno y me facilita muchas cosas. Geomar García. Ok. O sea, la esposa de Geomar García, era mi ahijada. El analista político. Porque ahí se demuestra también el grado de amistad entre los estudiantes. Todos salimos encompadrados. Sí. Éramos 5. Y a veces subíamos a 6 y a 7, dependiendo si lo permitía la investigación que se hacía. En los otros grupos se destacaron muy buenos estudiantes que estaban muy cerca, como es el caso de Mario, el caso de Raúl, y allá todo el mundo se dividió por sus grupos. Correcto. Y así fue, y gracias a Dios porque... ¿Y cuál fue el subgrupo tuyo, el más cercano? Éramos 5. ¿Cuáles son? Aristides Ramírez, Ramón Sánchez Alcántara, Nicolás Jiménez. ¿Aristides Ramírez fue el que trabajó en Unaplan? Sí, todos trabajamos en Unaplan. Sí, pero Aristides yo lo conocí. Se fue a Chile un tiempo, un momento dado, él a hacer una maestría. Porque Aristides trabajó con Arturo Rodríguez y con Tomás Rodríguez. Sí, eran muy amigos. Sí, y con Viterbo. Bueno, yo llegué a conocer a esos amigos tuyos. Sí. A Viterbo. Freddy Domínguez. A Freddy Domínguez. A la esposa de Freddy Domínguez. Sí, con Marisa. Sí, todos fueron personas conocidas, sí, muy cercanas en el área de la economía. Exacto. Así es. Entonces, con Aristides tuviste buena experiencia como estudiante, compañero. Oye, es que ese grupito, todos eran excelentes estudiantes. ¿Y qué anécdota tú tienes que tú puedas decir? Recuerdo tal cosa. Mira, hay una travesura como estudiante. Hay una muy interesante. Sí. Porque mi compadre, José del Carmen Rodríguez Sedano, tenía un cepillito. Y hizo cosas. Una vez entró a Romilio a la facultad. Romilio era un chivo. Y el chivo subió a la segunda planta donde estábamos nosotros. Esa fue una. Pero un chivo de verdad. Un chivo no, nosotros no usábamos lo de chivos. No. Privábamos en serio. Ya. Sí. ¿Nunca tuviste que sacar un chivo? Yo no, realmente no, porque yo estudiaba mucho. Ya, okay. Ahora, yo sí tuve que ayudar, porque no puedo mentir. Ya. A muchos compañeros que uno le aclaraba algunas cosas. Antes de la clase, un domingo. Sí. Un domingo de reunión. Nosotros estudiábamos todos los fines de semana. Debajo de la mata famosa. Estudiábamos en la Panamá, estudiábamos en mi casa. Sí. En mi casa, cuando comenzamos también, yo tengo otro compadre, que es William Rafael Dimarén Puello. Con él tengo una anécdota porque mi mamá siempre preparaba unos jugos para nosotros, mi hermano y yo, que éramos siempre, estábamos en deporte, él estaba en karate y eso. Y mi mamá preparaba unos jugos, hermano, de avena, remolacha, zanahoria. Le traían a ella del campo uno que era como padrino de una hermana mía, de Ana María. Ya. Lo que se llamaba en ese tiempo miel de pulga, que hoy es melaza. Ya. Sí. Oye, y estábamos estudiando después de las 6. Ella lo llevó como un jugo de cena. Oye, y goteó mi compadre. ¡Tum!
No me digas Sí, eso. porque era un jugo demasiado fuerte. Demasiado Se fuerte. durmió. Sí. Y hay una anécdota que es internacional, Ya. que es que en el cepillito de mi compadre era que hacíamos todos los canes. Ese era el que tenía carro del grupo. Ese era el que un cepillo azulito. Ya. Y donde él llevaba el chivo también. Y el chivo iba. ¿Pero qué hacían ustedes con ese chivo? Porque era la mascota de él. Mi compadre era una Y él persona. llevaba el chivo a la clase. Y el chivo se soltó y subió donde estábamos nosotros. ¡Romilio! ¿Y qué tú haces aquí? Todo el Romilio mundo- llamaba el chivo. Romilio. Porque bebía ron y de todo. ¿Cómo? Bebía. El chivo bebía robo. Pero ven acá. Estábamos nosotros Interesante. bañándonos ahí Ya. entre Baní y San Cristóbal. Hay un río muy bueno que es... Yo a este podcast lo voy a llamar, este programa, o sea, esta intervención tuya lo voy a llamar el podcast del chivo. Mira, y estábamos bañándonos ahí en el río, que era un río bajito y eso. Y nos estábamos bañando, hay que ver. Pero tú sabes cómo somos los jóvenes. Y Vimos... se llevó el chivo también para allá. Para el río. Sí, él iba a todo. Y vi- bebía el chivo. Sí, Ya. y yo vemos a escasos 20 metros que se está bañando dos o tres muchachas. Ya tú sabes, comenzamos a tirar el ojo. Ya. Entre ellas hay una morenita que es como muy privoncita. Y nosotros decimos, ¿y esta morenita qué es lo que está privando? Entonces nos acercamos y nos juntamos los dos grupos. Y el chivo ayudó. El chivo andaba por ahí, pero no se estaba bañando. A los chivos no les gusta el agua. Y nosotros le decimos Ya. que cómo se llamaba ella. Carolina Bermond, No. la famosa modelo dominicana Exactamente. en Europa. Y Ok. nosotros, ¿Y en qué ¿Cómo? río fue ese? ¿eh? ¿En qué río fue ese? En el río que está donde está el cuartel entre Baní y San Cristóbal. O sea, ese es el que va después del puente ahí mismo. Sí, ahí mismito, Sí, que adelante había No solo el mucho, Nizao es. que había mucho donde vendían mucho mango, Sí, muchas sí, cosas. creo que Río Nizao. Y nosotros hemos comenzado a relajar a la muchacha. Entonces tú eres la modelo, Carolina Mormón, Sí. pero yo no... Eso es ignorancia. Ignorancia del momento. Ignorancia. Sí. Totalmente, esa fue la conclusión. Y después que nosotros hemos relajado a esa muchacha con esa cultura europea Exacto. y que se está dando un baño de pueblo dominicano Correcto. que quizá ella no Sí, lo con la conocía. humildad. Y nosotros Sí. Entonces, muchachos. la relajamos de juventud. Al otro día nosotros leíamos los periódicos siempre. Visita la República Dominicana Carolina la famosa Bermond. Carolina Bermond. Y nosotros nos miramos todos en la universidad. Mira quién era y nosotros relajando. Oye, ¿y tú Mira, debiste... voy a hacer algo con este programa que no es para él, pero lo voy a hacer ya que tú haces esa anécdota, porque quiero caer al aula de nuevo. Es que yo coincidí en un sauna del Santo Domingo con Julio Iglesias. Pero yo estoy diciendo, bueno, pues este es Julio Iglesias, no es Julio Iglesias. Me atreví a preguntarle y él me dijo, sí, yo soy Julio Iglesias. Yo voy a ponerme la mano, porque es una... No podía permitir que esa oportunidad de dar la mano a una personalidad como Julio Iglesias yo la perdiera. Esa fue tu da de mano famosa. Claro. La mía fue con el Sí, expresidente claro. de los Estados Unidos, Ajá. Jimmy Carter, Lo lograste. en un avión. Pero le preguntaste, ¿usted es el presidente? No, porque él fue a Ah, saludar a todo el mundo. Pero ya después de ser presidente. Sí, entonces fue y me saludó. Ya. Yo le dije en inglés que estaba muy agradecido de él, que hiciera eso, que para mí era un privilegio. Ya. No era joven. Vamos a quedar al aula de nuevo. Entonces, tú sigues siendo estudiante, recuérdate que no quiero que todavía tú me hables como profesional. Y ahí tuviste con Aristide, con Marcano. Con Nicolás. Pero yo con- necesito cosas del aula que tú puedes recordar
que fue una anécdota, un profesor que le llamó la atención o lo felicitó a todos? O sea, hay mucho. Y el dime podcast cosas que tal vez que sean anécdotas graciosas y cosas de mérito, que te hayan hecho sentir orgulloso del estudiante José Francisco Peña Domínguez. Y del grupo también. Sí, correcto. Nosotros manejábamos correcto. un grupo puede muy ser, bueno. Puede ser un orgullo colectivo. Y hacíamos todos los trabajos. Puede ser un orgullo colectivo. Sí. Vete atrás y háblanos. Mira, hay una anécdota con un profesor que es famosa. Que el ingeniero, te digo ahora, pues yo me sé el nombre de todos mis profesores. Sí, pero si no te recuerdas ahora me diciendo la anécdota. Sí, no, eso viene. Lo que pasa es que ya la edad es una cosa tremenda. Sí. Él no miraba para el curso. Al estudiante no miraba. Todo era Él a la se pizarra, ponía del lado de la pizarra y hablaba. casi de par de ustedes. Y daba una materia de matemática que era difícil. Ok, Álgebra lineal. ya. Y él... Miren, yo no tengo que verlo a ustedes. Ya ustedes con que entraron aquí, pasaron la materia, ya tienen sus 70 puntos, así que no me vengan a presionar y cosas de esas. Bueno, y uno hacerle preguntas, ¿no? ¿No contestaba? No, esas son las categorías de profesores que son excepciones. O sea, él explicaba. Él explicaba decía, porque álgebra usted de tiene matrices. Usted tiene que ir cogiendo usted Sí, álgebra de matrices. Sí. Llegamos a tener muchos profesores muy particulares, pero muchos profesores buenos, también malos. Hoy lo podemos decir porque estamos lejos. Yo era... Pues puede decir los buenos con su nombre, los malos déjalo sin el nombre, pero menciona Sí, por qué tú lo consideras para que malo. no molestemos. Sí, menciona por qué tú consideras. No, porque es bueno mantener, tú sabes. Mira, don la Julio integridad. Urbáez, tremendo profesor. Pero fue tremendo simplemente porque te dio una clase que tú entendiste o porque te ayudó No, a él entender dio la principal economía. materia de inicio de la economía, introducción a la economía. Ok. Subiendo con los semestres, tenemos a Jacqueline Boyne y a José Cerrulle, que eran esposos, pero muy buenos. Sí, correcto. A Mas Puy, sociología, muy bueno. Seguimos subiendo. Pero tú me dices que Julio Urbáez fue el que más te llegó, o hay un... Fue la primera materia de economía. Sí, pero sea, se mantuvo como el profesor que tú más pudiste haber reconocido. No, en quinto semestre entra un español llamado Sergio Pascual. Ah, sí, lo que acá, también lo mencionado acá. Y nos dio Desarrollo Económico 1. Sí, correcto. Dividió el curso por... Él daba 2 también, la 1 y 2. Sí, dividió el curso por grupos y les asignó un libro a cada uno. ¿Un libro diferente? Unos libracos. ¿Un libro diferente? O... Un libro diferente a cada uno para que lo expusiéramos en el curso. ¿De desarrollo económico? Sí. A mí me puso desarrollo a escala mundial de una economista. ¿Y te dio 4 meses para que lo analizara, lo leyera y lo analizara? No, eso nos daban eso era la práctica del semestre. En 2 meses tú tenías que leerte un libraco así, Acumulación a escala mundial, de Vania Bambirra. Entonces lo explicábamos. Pero ese tipo fue tan bueno con el grupo de nosotros que nosotros íbamos a su casa. Ajá. Sí, porque él también nos asignaba algunos libros que él decía que no podíamos dejar de leerlos. Y ustedes iban y lo discutían como si fuese un círculo de estudio. Keynes, Sí, por ejemplo, claro. ahí conocimos a Keynes, a John Maynard Keynes, Sí. la teoría Del dinero. del dinero, pero el nombrecito más largo. Sí, sí. Y ahí hasta lo estudiábamos con él, sin valor académico, de crédito ni nada.
dijimos que no íbamos a mencionar los malos. Pero di por qué fueron malos. No. Por lo menos di el hecho. No, mira. No menciones el nombre, pero di lo malo. ¿Por qué tú consideras que un profesor fue malo? ¿Cuál es el objetivo de un profesor? Enseñar el área que él sabe. Exacto. Si es la materia X, pues usted motivar, enseñar, guiar. Sí. Entonces, encauzar a un estudiante si no lo ve. Cosa que yo aprendí para seguir la carrera después que estudié. Y de ese grupo de profesores estaba también Nilson Umbrí en contabilidad. Sí. Famoso él. Le daban contabilidad a los economistas. Sí, era muy famoso. Yo creo que ya no, ya lo sacaron del currículum de contabilidad. Él, no, a nosotros nos siguen dando introducción a la contabilidad. Ok. O sea, en la UAS siguen dando al economista introducción a la contabilidad. Y debieran de dar más, porque después que yo salí, fue que yo comencé a valorar que la contabilidad era un instrumento válido para los economistas. Sí. No solamente, nosotros lo despreciamos cuando estábamos en ese tiempo. Sí. ¿Por qué? Eso es número entre... No, hubo un profesor de economía que me dijo a mí, el que estudia contabilidad porque es bruto. Así era. Sí. Había un desprecio. Sí, había un desprecio. Injusto, ¿eh? Muy injusto. Porque de ignorancia. Claro. No lo conocíamos. Sí. Entonces, imagínate. ¿Qué más? ¿Y qué profesor? ¿Qué otro profesor? Yo te voy a sacar información. Sí, sí, puedes. Y voy a tener que cambiar el formato contigo. Sí, como tú quieras. Voy como estudiante, pues voy como... Yo soy carta abierta, yo soy transparente en la universidad y todo lo puedo enseñar. Claro. No tengo problema. Se cumplió el señalamiento que hizo Julio Urbáez, porque en el cuarto semestre hubo un concurso de monitoría y me llamó. Él directamente. Mire, bachiller, ya tiene que estudiar porque hay un concurso y yo necesito que usted entre a la facultad. Pero espérate. Y ahí entró Nicolás Jiménez. Sí, pero espérate. Porque ya que Julio Urbáez te dice eso desde el primer semestre y él te dice que en el cuarto él te va a necesitar, ¿cómo pronostica Julio Urbáez que tú vas a ser su monitor en el cuarto? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue la pregunta que él te hizo y cuál fue la respuesta que tú le diste? Si tú la recuerdas. ¿Qué siguiente eres? ¿Qué siguiente eres? No te vas a recordar de esa. Yo tengo muy buena memoria, pero don Julio era muy puntilloso. Ya. Casi todos los profesores de la UAS en esa época eran puntillosos. Sí. Y vivían... Molestaban un poco a los estudiantes, pero no de una manera... Yo no lo veía como... No de una manera tal vez maliciosa, sino como para impulsarlo, para motivarlo, para quitarle ese... como para darle valentía y además iniciativa a los estudiantes, que a veces se quedaban un poco rezagados. Así es. Entonces, por ejemplo, Edilberto Cabral Ramírez, rector, llegó a la rectoría, también estuvo por ahí. Porfirio García Fernández, rector, también estuvo por ahí. ¿Qué materia daba este profesor que fue rector, que fue dirigente del PLD? Murió no hace mucho él, que yo recuerdo cuando él fue rector, ya yo te conocía, claro, y tú te alegraste mucho de que él ganara la rectoría. Ay, hombre... Fue del comité político, del comité central del PLD, él, que fue rector de la UAS, que tú te alegraste mucho, no sé por qué te alegraste tanto, porque parece que era muy querido él. No parece, era muy querido en la UAS, pero no sé si era parte que te dio alguna clase él a ti. No. Yo me voy a recordar de eso ahora, porque sí. igual que tú también me olvido de algunas cosas. Debo una y tú debes otra. Sí. Okay. Sí, pero lo de Julio Urbáez no me ha dicho nada todavía. Tú no me dices por qué tú... no, porque estoy tratando de recordar la pregunta. Lograste entonces la monitoría para que después te recuerdes. Bueno, yo participé en y fuiste monitor de él. Participé en el curso.
en el concurso, porque era por concurso. Y del grupo mío también participó Nicolás Jiménez, que es mi compadre hoy. Por cierto, le pido a Dios que la hija, que es mi ahijada, se recupere de la ACV que tuvo. Una muchachita joven, Eunice Ninosca. Y está mi compadre en esos problemas ahora, al cual le pido que tenga paciencia, porque va a necesitar un tiempecito. Estuvo en ASI, pero ya está en un área común ya. Porque hay que mencionar también las cosas. Claro, eso es parte de la vida. Así es. Entonces, don Julio, cuando hizo la pregunta, fue una pregunta de esas que los profesores hacen como para que ver, no se la contesten. Sí, básicamente. Porque él sabe que nadie se la va a saber esa. Dice él, o decía él. Pero el grupo de nosotros, el extendido, como yo le llamo, que éramos como 12, como vivíamos estudiando, los profesores iban comunicando unos a otros: mira, déjate de estar sin vergüenza, tienes que prepararte, ahí viene un grupo de estudiantes que el profesor que no le da la clase como es, tiene problemas. Pues nosotros hasta leíamos libros y programas de materia antes de ir a la materia. Éramos un grupito difícil. ¿Ningún profesor le cogió con ustedes, con este grupo de medalla ganariamente? No, nunca tuvimos problemas. ¿No? No. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue una tesis bastante bonita. ¿Fue tú solo o con un compañero? Fue con una compañera que tengo más de 40 años que no la veo, porque antes de graduarse se fue para España, más nunca. O sea, hizo la tesis, pero no recibió el diploma. No, lo recibió otra amiga de ella, increíblemente. Pero yo pedí esa... Ella empezó contigo y terminó contigo. O sea... No, ella era más joven que yo. Okay. El problema es que hubo una ligazón porque ella era novia de un amigo mío. Ok, ya. De uno de los del grupo. Ok. De Ramón Sánchez. Entonces se juntaron para hacer la Alcántara. tesis. Sí, realmente ella trabajaba conmigo en Onaplan. Ok. O sea, ¿Tú comenzaste a trabajar antes de graduarte? Sí. Ok. Por ejemplo, fíjate que tengo que agradecer cosas en la vida, gracias a Dios. En cuarto semestre, que yo soy monitor ya, sí, solicitan de la Federación Dominicana de Economistas, de la Federación Dominicana de Cooperativas, FEDOCOP, sí, a un estudiante para que sea encargado de una sesión de estudios económicos en las cooperativas. Un estudiante de economía. Sí, un estudiante. Y a mí la escuela me propuso. Oh, qué bien. Y comencé yo en el quinto semestre a ser encargado ya, un muchachito, manejando gente vieja. Y entré ahí, y así como yo era monitor y ganaba 107 pesos. ¿Te ayudaba el tamaño a que la gente crea que tú eras mayor? No. Ya. No, y te voy a contar una anécdota que fue bastante... A mí me agrada mucho, pero... Entonces, fui y duré ahí en la federación hasta que terminé. ¿Te lo permitía el horario del estudio? Ay, muchas veces tenía que venir del campo. Porque era trabajo de campo. Sí, sobre todo. Y tenía que venir huyendo a la UAS a estudiar. Cállate. Y además de eso yo... ¿Y cómo estudiaba después que comenzaste en quinto semestre? Aún siendo estudiante, yo me ligué a Denis Simón, que hoy el hijo es director de un banco, y yo le hacía los estudios de campo para la instalación de sucursales bancarias. El con el que tú dices, el papá. Sí, pero fue el que fue director de la CDA. Sí. De la Compañía Dominicana de Aviación. Sí. Y el hijo es el que fue ahora, que ya no lo es. El que fue presidente ejecutivo del Banco Caribe. Banco Caribe, así mismo. Ya no lo es. Ah, que mira. Entonces, ahí yo asumo,
Pero ya yo estoy ganando muchísimo dinero para ese tiempo. Porque Para la época, mucho dinero. mucho dinero. Sí, 150 pesos. No. Como monitor eran 107 pesos con 50, Ok. pero como encargado de la sesión de estudio de la cooperativa, 400. Pero para qué te dinero. Pero ¿qué te estoy diciendo? 500 pesos, un dinero. Pero además de eso, yo dineral. estaba con Denis Simón haciendo estudios de campo Que te cogía un picoteo también. para instalación de sucursales bancarias, tú eras rico. haciendo encuestas. Ya, pero tú eras rico en esa época. No era rico, ya uno sabía lo que eran las responsabilidades ¿Tú te familiares. casaste antes de graduarte? No. Ok. Yo cuando me casé fue cuando me gradué. Entonces tú te graduaste como economista trabajando en la Federación de Cooperativas. Sí. Ya. ¿Y cuándo dejaste de ser monitor? Solamente No, dejaste un año. de ser monitor no se deja de ser, porque sucede que cuando uno termina el 8º semestre, ya uno ahí puede hacer concursos de ayudantía. Ya pasa de monitor a ayudantía de No, profesor. no pasa, tú tienes que hacer concursos también. Sí, pero digo, ya podría pasar a esa categoría si gana el Sí, concurso. sí. Y la No, si ganaste. se presenta el concurso, Y la ganaste. como decíamos nosotros. Entonces se presenta un concurso, ya yo estaba en la carrera académica, porque la carrera académica comienza con la monitoría. Ok. Concursamos también Nicolás y yo y otros compañeros, pero Nicolás y yo volvimos y ganamos y pasamos a ser ayudantes de profesor. Ok. Ya, eso significa que tú podías como sustituir al monitor, profesor. yo fui monitor de muchos economistas de prestigio que eran profesores, Sí. como está ahí Pero Seara ya como Hatton. ayudante de profesor, ya tú podías sustituirlo de vez en cuando en algunas horas. Yo de fui clase. uno de los pocos monitores que sustituía, con permiso de la dirección de la escuela, sustituía a profesores. Eso estaba prohibido. O sea, ¿Arajato te dio clase? Sí, yo fui su monitor también. Ok. Sí. Seara Hatton nos dio a nosotros Desarrollo Económico 2. Ya. Tengo que localizar. Que eran los modelos. Para traerlo al podcast. Sí, yo te doy el teléfono. Yo lo tengo. Bueno. Es amigo mío. Vivimos intercambiando Sí, teléfonos. estoy dando tranquilo porque ahora mismo está en los cambios que él quiere. Yo quería que me diera una charla en la semana del economista, pero él está trabajando con algo, inmerso mucho representando más, a un presidente. Sí, correcto. Y mire, todavía no te recuerdo, fue la pregunta de Julio Elbaez. fue una pregunta de esas que son... ¿O tú no la quieres hacer? Dime la verdad. No, si te digo la verdad es que no me recuerdo. No me recuerdo de la pregunta de don Julio. Pero fue Estoy curioso con la pregunta. Sí, no, pero yo me recuerdo de que ahorita, porque a veces uno la menciona como anécdota. Claro. Mira, y tu mejor profesor realmente de todos, tu mejor profesor, o tus tres mejores profesores, aparte de Julio Elbaez, que admite que fue... Sí, fue muy bueno. ¿En qué grupo tú pones? Mira, buenos como economistas. Todos fueron buenos, vamos a decir, pero ¿cuáles fueron los tres mejores profesores que tú tuviste? Me compromete ahí. ¿Y quién fue el mejor estudiante que tú del grupo? No, todos eran muy buenos. ¿Mejor que tú? Excelente. Yo diría que sí. Mira, estudiantes como Mario Báez, que fue muy bueno, pero que ya Mario, siendo estudiante, trabajaba en Unaplan. Raúl, te voy a decir una anécdota. ¿Consiguió esa cuña? Yo no sé si era cuña, pero una anécdota de Raúl Félix, que por cierto es hermano de uno que tenga el programa de Eury y Martínez Pozo, El Sol de la Mañana. Sí. Y de Virgilio Félix. Sí, Virgilio. Nosotros estábamos como a entrar al tercer semestre. A él le decíamos el sintético. Ajá. Sí, porque él teníamos un profesor de lógica formal y dialéctica que hoy es juez, que ya no es economista. Pero bueno, él dejó de trabajar de economía. Estudió Derecho. Y llegó lejos en Derecho. Sí. Ángel
El profesor Ángel, te debo una. Van dos. Y comenzamos. Hacemos un archivo de los Y olvidos, dice Raúl, yo no sé, pero yo no me siento bien con las clases, con lo que estamos aprendiendo. Yo me voy a retirar a mi casa y yo voy a estudiar. Nos vemos un año. Oye, ¿cómo? la clase de ¿Y estudio. volvió? Volvió al año. No me diga eso. Y se graduó. Pero le decíamos el sintético porque él sintetizaba todo. profesor, voy a hacer sintético. Okay. Y duraba 1 hora hablando. Y son cosas que a uno le impactan como estudiante. Y se quedó como el sintético. Sí. No, ya no, porque ya... No, pero dentro de la... Raúl hoy es uno de los economistas más prestigiosos de México. Ok. Sí, así es. Ok. Me imagino que está dando clase entonces en la universidad. No creo que esté dando clases porque le va muy bien con el sector privado. Ok. Muy bien. Ok. Yo creo que lo he escuchado, ha venido aquí. Sí, él participa mucho. Sí. Ahora lo vamos a premiar como economista en el exterior. Ok, sí. Interesante. Entonces, hiciste tu tesis que no me dijiste de qué fue. Sí, el rol de las empresas públicas en el Estado. El rol de las empresas públicas en el Estado. ¿Y cómo desarrollaste eso? A ver si recuérdate que recién estaban las empresas públicas de Trujillo. Quedaron 66 empresas que Trujillo tenía y que pasaron al Estado. Sí, que de ahí Balaguer la puso como Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Esa unió algunas que se parecían y que eran cerca. Entonces, las empresas públicas, 61, ya cuando yo estudio, quedan, creo que eran como 11. Ese análisis que nosotros hacemos de las empresas que estaban, con por qué van saliendo y por qué, ¿no? Y por qué la van depredando. Yo lo hice en base a un marco lógico que decía cuál debe ser el papel del Estado en la economía a través de sus empresas. Entonces, yo mantenía la tesis de que no tuvieran ganancias. No, eso es otra cosa que también hoy tuve que decirle a Martínez Pozo que no es así. Que empresas privadas o públicas no persiguen lucro ni tienen que tener ganancia, porque la ganancia social también es ganancia. Yeah. Entonces, en base a esa teoría que en ese tiempo estábamos manejando, hicimos ese análisis. Pero le metimos la teoría de que cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Te lo voy a decir a modo de anécdota. Esa es tu tesis, ¿eh? Esa es mi tesis. El primer escrito a nosotros nos salió en 1000 y pico de páginas. No me digas eso. Se ve que tú no eras sintético. No, yo no sintetizaba mucho. Yo a un tema... Bueno, en ver 66 empresas también se lleva mucho espacio de análisis. Sí, es verdad. O sea, por lo menos 10 páginas por empresa. Bueno. Entonces, la reunión que hicimos y que nos asesoramos fue que teníamos que bajar a 100. A menos de un cuarto. Sí, 250 por ahí. 100 era era ideal para una tesis. 100 era, no lo ideal, era lo máximo. Entonces eso nos permitió hacer una síntesis. Ya, ahí te convertiste. Ahí aprendiste del sintético. Sí, y ahí acortamos a la mitad. A 500. Más o menos, 500 y pico. Eran 1000 y pico, de 1200, ¿eh? Sí. Eran como 600 páginas. Ya. Y ahí reducimos a la mitad. Pero aún nos sentíamos como que estaban faltando cosas. Y yo recuerdo la frase que yo le dije a ella. ¿Y eso? Que hay que dividirlo otra vez a la mitad. Y
Y a veces no, pero ¿cómo va a hacer eso? Digo, sí. Y le Sí, dije, porque no te la van a leer. Esa tesis. no, es que no. No, es que no es imposible. No podía. Sí. Y máxima que nosotros sabíamos. Por lo menos yo sé que a mí me iban a hacer un examen de tesis pesado. Pues yo sé, pues yo era monitor y los profesores que estaban ahí, ellos venían a examinarme a mí. Correcto. Aunque a la amiga mía no con tanta cosa. Sí. Que no iba a ser más favorable para ti, porque a ti te iban a exigir más. Sí, ¿no? Y así fue en el examen y todo. Sí. Por cierto, me fue muy bien. Que yo Con creo toda que la fue... pregunta. Sí, porque yo creo que fue porque los profesores ya conocían a uno. Pues yo había sido monitor de muchos de ellos y sabía más o menos de la capacidad de uno y eso. ¿Y quién fue tu asesor de esa tesis? ¿Lo recuerdas? ¿O lo pongo en el archivo de los olvidos? Mira, en ese tiempo, el asesor de tesis era el que daba seminario de tesis. Pero yo opté, y así le pedí permiso a la escuela, que yo no necesitaba asesor de tesis, yo sabía lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. Es un requisito, Y entonces, siempre tener un asesor. Para presentar el proyecto. Ya. Ahí sí. Entonces, en ese momento fue Porfirio García Fernández, que era el que daba seminario de tesis. Ya. Sí. Pero uno tenía muchos amigos con quien uno consultar, ¿eh? Bueno. Mucho. Mira, yo tuve a un amigo mío, Iván Rodríguez. Pero Iván Rodríguez, el profesor Rodríguez, el profesor de Iván Rodríguez. Sí. Ese fue mi profesor. Recuérdate que hay profesor dos. de monográfico. Hay dos Iván Rodríguez, uno de Lupa y Iván Rodríguez de Batista, de Yo el que un estudió, izquierdista. el de la izquierda, el que estudió Sí. creo que en Rusia, creo que fue que estudió, no recuerdo bien. Bueno, el plan Qué es blanco que Iván se hizo muy amigo de nosotros. Sosa Valentín, que murió, nos dio Agrícola, pero quien la dio realmente fue Iván. Iván Rodríguez, que somos amigos y lo admiramos siempre. En ese tiempo era muy versado. Estudiaba mucho porque él decía que él tenía que estudiar porque no podía salir. Mira, y esa tesis tú la pudiste hacer con esa compañera trabajando y te cogió mucho, te dio mucho trabajo hacer la tesis. Sí, mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te cogió hacer porque la tesis? Porque había ¿Cuántas horas tú crees que le dedicaste a la tesis, José Francisco? Lo primero fue que la iniciamos tarde. Sí. Ya yo era ayudante y la iniciamos tarde. Y como yo te dije, te cogió un año más o menos. Sí, un poco más. Y como tuvimos que ver tanta documentación. ¿Cuál fue el año de que tú cogiste el título de economista? Yo termino en el 82 el grado. ¿Y viniste más o menos 84 a coger el título? No. 83, 84, 85, 86. No me digas. Para Mira, tanto sí trabajaba ya como economista, ya tú tenías tu... Sí, realmente. ¿Hasta qué tiempo tú duraste trabajando en Onaplan? Yo trabajé para un programa especial que se llamaba Onaplan B-ILPES. Muy interesante. Bueno, pues nada. Que era la priorización de las inversiones del Estado en la economía. Ahí hacemos la pausa y volvemos a esa parte ya de tu vida como profesional. Lo va a dividir ahí. Sí, claro, Okay. claro. Nos faltaron responder algunas preguntas suyas. Podría recordarte en el momento y tú la interrumpes si tú quieres, cuando te vayas recordando. Entonces yo la voy sacando de ese archivo de olvidos que tú tienes como estudiante para ver si ya como profesional tú te vas recordando. ¿Está bien? Bueno. Vamos ahora a la pausa.
frío. Por eso, aquí en Parval, intentamos que se sienta más humano, que entiendan que esas cifras son sus sueños acercándose cada vez más. Y para hacerlo realidad, ahora también estamos en la ciudad de Santiago. Siempre hemos tenido en nuestra planificación estratégica de expansión ir a la región norte. Nuestra familia oriunda de San Francisco de Macorís, nuestro padre desarrollado en las mejores causas de la región y nuestra madre también es oriunda de Santiago, nos hace tener un amor especial a la región norte y por esto nos sentimos ibaeños. Es una ciudad que abraza, por eso le dicen la ciudad corazón. Los santiagueros son personas de mucha energía, de mucha avanzada, gente de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso para Parval, para las operaciones financieras, es el mejor ambiente, es un campo fértil. Dentro de los factores más relevantes que nosotros evaluamos es el personal. Nuestras expectativas fueron superadas con creces. Santiago puede esperar lo mejor del talento de Parval, las mejores soluciones financieras. En Parval nos diferenciamos por eso. Más que vender un producto financiero, ese apoyo y esa asesoría personalizada. Formamos parte de lo que son los objetivos de nuestros clientes. Hoy completamos un gran sueño de hoy aperturar esta sucursal aquí en la ciudad corazón. José Francisco, te graduaste de economista, por lo menos no has cogido el título, pero ya sí terminaste lo que es la parte académica. Te falta el título que te cogió, diríamos que 3 años para coger ya el título real. O sea, terminaste ya la parte académica, no has cogido el título porque te falta la tesis, pero tú ya tú eres un profesional. Entonces, ahora ahí tuve que solicitarle al decanato, que a la sazón era don Julio Urbáez, porque era el decano él. Había un concurso de ayudantía y me dijeron, pero termina la tesis, por Dios. Ok. No, ahí era un concurso de profesores. De profesor. Y entonces termina la tesis. No te quieren dar trabajo como profesor porque todavía no tenés el título. No, que no se puede. Exacto. Tú no puedes ser profesor sin haberte graduado. Tú querías hacerlo sin el título. No, tampoco, porque es que no se puede. Ya. Y esas son las reglas. Okay. Y yo lo que hice fue que aceleré lo de la tesis. Ok, pero te aceleraste con 3 años. Te cogió 3 años. No, ya habían pasado ese tiempo. Cuando vino el concurso, fue que yo me di cuenta, bueno, si no lo hago ahora, se me va a ir este concurso y no voy a ser profesor. Pero bueno, sí terminaste la parte académica, ya tú eres un economista, aunque no tienes el título, oficialmente no eres economista, pero eres economista al fin y al cabo. Y ahí tú estás trabajando. No estamos de acuerdo. Sin el título, tú estás trabajando en una plan. Sí. Ok. Entonces, ahí fue que trabajaste en ese proyecto. Yo quiero que tú me hables del proyecto. Mira, ese proyecto fue... ¿Quién te consiguió el trabajo en el plan? Primero que nada. Fue un concurso. Ah, también. Yo no me había graduado. ¿Te topaste ahí, por favor, por casualidad, con Luis Manuel Piantini? Sí, al cual estimo mucho. Un profesor, un maestro. Bueno, muy bueno. Sí. Muy bueno. Luis Manuel Piantini, siempre nosotros estábamos conversando con él. Qué bien. De economía. Él era jefe de nosotros. Correcto. Jefe. Correcto. Prestado del Banco Central. Sí, y después pasó al Banco Central. Sí. No, él estaba en el Banco Central, pasó a una plan prestado. Pues así fue. Sí, así mismo es. Sí. Y con él nosotros nos llevamos muy bien, porque eso era un trabajo que había que terminar en un trabajo. ¿Y de qué se aplica ese trabajo acá en el programa? Eso es fácil. Ellos estaban interesados en que las inversiones públicas tuvieran una priorización. Se pusieron unos indicadores de que generaran empleo, de que ahorraran importaciones. Se pusieron objetivos y contrataron economistas internacionales para que nos asesoraran. Yo recuerdo que por mala suerte a mí me tocó Oscar Mengíbar.
un economista de Sudamérica que fue secretario de Economía, que es como debe llamarse, la famosa Secretaría o el Ministerio de Economía. Ahora lo ha cambiado otra vez con otro error grandísimo. No estamos de acuerdo de que... No secretaría, sino no ministerio. No bueno, antes eran secretarías, pero ahora son ministerios. Ministerio pero ¿de dónde vienen a sacar que es el... Planificación y desarrollo? Sí. Sí, planificación y desarrollo son parte de la economía. Entonces, diciendo... como que son cosas economía, diferentes. Planificación y desarrollo. Ya, pero economía. Claro. Ahora la quieren ligar con finanzas. Oye, a cada quien que se le ocurre algo raro lo quieren hacer. Sí. Y no debe ser. Ahí lo que hay es un desconocimiento del análisis conceptual de lo que significa el término economía. No como nos decían a nosotros cuando comenzamos, de oiocos, la administración de la casa y eso. Yo al final tengo contradicciones con muchos tipos que han escrito hasta libros y todo. Por ejemplo, tú no te has detenido a pensar que muchos economistas de una categoría altísima definen todavía economía como el estudio de la escasez. Y eso no es verdad que es así. Administración de recursos escasos. Y eso no es verdad. Sí, pero yo creo que ya no lo están usando ese concepto. Son sí, algunos, todavía. Son algunos que lo usan. Ahí está que han ganado premio Nobel. Sí, pero el concepto viejo. Entonces, tú ves que la abundancia siempre también, y es hasta más difícil que la escasez. Pero no quiero entrar por ahí porque es una teoría del pensamiento complejo de todas las universidades en las cuales ven el concepto y que no es lo mismo economía en un país X, entiéndase quizá pobre. ¿Qué tiempo tú duraste en Onaplan? El contrato era por 18 meses. ¿Y cuánto duraste? Menos, porque entonces cambió el gobierno. Ajá. Y volvió a entrar Balaguer. ¿Y lo cambió? Volvió a entrar Balaguer. Y Balaguer lo primero que dijo era que él no creía en eso. Él creía en el librito que él tenía. Y puso de desarrollo, de inversión pública, etcétera, etcétera. Y puso a un economista ahí a dirigirnos. Cambiaron a Luis Manuel también. Sí, pasó para el Banco Central de nuevo. Ahí perdimos mucho porque el que entró de economista ni siquiera el nombre tiene. Ya. Apellido Café. Ok. Y no lo soportamos. Se fueron. Sí, yo me fui. Me fui porque hay que estar donde uno se sienta bien. Y eso hicimos. ¿Y tú pasaste de ahí entonces a dónde, José Francisco? Bueno, en la carrera profesional... ya es como economista que tú me estás hablando, recuérdate. Tú pasaste ahí a trabajar como. Sí. Tú sabes que yo... después de ahí yo creo que fue que pasé al Banco de Desarrollo y la Producción, que a la sazón era de las cooperativas, y lo vendieron. Y el grupo de accionistas que entró me conquistó como el gerente, que en ese momento le decían vicepresidente ejecutivo. Uh-huh. Así es. Para que lo organizara el banco, le recuperara el banco, porque las cooperativas, como muchos gremios, no sé qué pasa, que no terminan bien. Entonces me comprometieron a mí a que entrara ahí y que reorganizara el banco. Lo primero que yo hice, quizás conociéndome tú a mí, es que yo no acepté inversiones de nadie financiera. Esa fue la primera medida. Ya en el sector. Son gente que no debieron estar en el sector. No, yo dije, no, yo les reorganizo el banco, pero no acepto inversiones.
¿Pero por qué? Oh, pero ven acá, con esta deuda que tiene este banco, una deuda viejísima. Primero hay que organizar la casa adentro. Si yo me pongo a recibir inversiones financieras con certificados financieros, usted lo que quiere es que yo caiga preso, porque en algún momento esto va a terminar. Tiene que ser un dinero propio. Sí, entonces la superintendencia de banco, que los estaba monitoreando, les dijo, ustedes tienen que hacer inversiones propias. Aporte de capital. Y ahí entró una resolución que lo puso chiquitos, porque ellos no habían llegado a 8 millones cuando ya el banco, la superintendencia de banco y la Junta Monetaria puso que el mínimo de los bancos de desarrollo era 8. ¡Pam, pam! Fíjate que quizá ahora no es mucho dinero, porque ahora hablan de miles de millones. Sí, de claro, todo. claro. Pero en aquella época estaba bien. Cifras que uno casi ni de capital propio. Casi sí, uno sí. ni entiende, ¿no? Ya. Entonces, yo administré la cartera, que era lo que me decía en ese momento. Pero una cosa, ¿por qué si tú te graduaste de economía, tú caíste en el sector financiero y bancario? O sea, ¿qué conocimiento tú adquiriste en la carrera que te dio la capacidad para dirigir un banco de desarrollo? Esa es excelente pregunta tuya. Y te voy a decir lo siguiente. El economista, cuando se gradúa en las escuelas, sale siendo un todólogo. Y la primera pregunta que se hace es, ¿qué yo he aprendido? Correcto. ¿Qué yo sé? Correcto. Y ninguno en ese momento sabíamos qué era. Después, pues, que aprendimos que como éramos todólogos y dominábamos un área muy grande, dependiendo del trabajo que tú hicieras, decía Ramón Tamames que la profesión de economista es una profesión de futuro. Ya no es de presente y futuro, porque ese era en el momento que yo estaba estudiando. Sí. El que se dedicaba a profesor, ese es un área. El que se dedicaba a periodista, un área. El que se dedicaba a la banca, por cierto que nosotros estudiamos, Opinio Sí, Álvarez Betancourt nos exacto. dio moneda y banca. Ok. ¿No entiendes? Excelente profesor. Excelente. Trabajaba en Sí, ha sido mencionado el banco. en el podcast varias Trabajaba veces. en el Banco Central. Correcto. Y en ese momento, al subirle el capital mínimo para hacer Banco de Desarrollo, evidentemente que ellos no pueden. Porque eran muy pocos inversionistas que le compraron a la Federación de Cooperativas, y es que viene la ligazón. Mira, aquí hay un economista que ha trabajado con las cooperativas, que conoce las cooperativas, porque la cartera de quién iba a estar integrada. Claro. Y yo las cooperativas las conocía, Correcto. porque yo era el que le iba a dar clases a ellos, Ya. como encargado del departamento de estudios, y le iba a hacer estudios O sea, a ellos. tiene un expertise en términos en Ajá, materia entonces, cooperativa y además Los tiene inversionistas conocimiento ligaron bancario. eso. Al ligar eso, caí yo ahí. Ok. Y les resultaba barato a ellos. ¿Y qué tiempo duraste en ese banco? En ese banco... Yo sé que tú estuviste en ese banco porque recuerda que yo te llegué a visitar varias veces. Sí. Como 4 o 5 años. Sí. Sí. Lo vendieron. El banco Tú saliste cuando lo vendieron. El banco no se llegó a vender. Ah, no. Como no hicieron el aumento de capital, la superintendencia de banco le dijo, no pueden continuar haciendo operaciones. Pero cuando ellos analizan que nosotros no estamos haciendo operaciones, porque la operación verdadera bancaria es cuando tú recibes Claro, inversión claro. y Ahí certificado es que y tú pagas comienzas a ser intereses. regulado. Entonces nosotros no tenemos problema. Eso que ustedes ven en esa cartera ahí viene de las cooperativas. Ya. Y esa cartera yo la administré y recuperé todos los préstamos que se podían recuperar. Todos.
pero no daba. Estando trabajando en ese banco, tú estabas haciendo otras cosas también. Ya tú dabas clases. Sí, porque ya llevé... Tú inmediatamente te dieron el título, a ti te motivó siempre a dar clases. Tú como que tenías esa... Sí, porque yo era profesor en primaria y en intermedia y después pasé a secundaria. O sea, siempre fue algo, y eso una vocación en ti. Dar eso clases. me valió como currículum para... ¿Qué materia el tú profesor. diste o tú llegaste a dar? ¿Cuántas materias o si fue una sola que diste en la UAS? Yo di varias ¿Solamente materias. clases en la UAS? En INTEC, Diste clases pero yo en INTEC también. fui director adjunto del Ah, área ya. de negocios. Ok. Duré poco ahí porque estaba dando clases en la UAS. Sí. Entonces había cierta... Y no es lo mismo, ¿eh? Yo conozco la ¿No es lo mismo diferencia. dar clases en la UAS que dar clases en INTEC? No. Ajá. No. Mire, pues discúlpame, pero tienes que explicarme esa diferencia ahora. No, ahora no. No, dígamela. Realmente el estudiantado es diferente. Sí, claro. Al ser diferentes, Diríamos casi que usted es un estudiante de Popi sí. y En pocas el de palabras. la UAS no. Sí, El de la UAS es así. estudiante de la UAS porque no podía de otro lado. Tú sabes que tengo una anécdota con mi mamá que no se la llegué a satisfacer. Que Ajá. cuando yo terminé la tesis, en la primera hoja de adelante, yo puse agradecimiento al pueblo dominicano. Y mi mamá cogió una cuerda. Quiere decir que la que te Dejaste a tu mamá preparaba... fuera del agradecimiento. Quiere decir que la que te preparaba... Pero en el corazón todo el agradecimiento era para ella. Pero por supuesto. Claro. Lo que pasa es que ahí cometí un error por estar de pensamientos Sí, comunista, ese socialismo y socialismo. de joven. ¿Qué puso El pueblo. el pueblo en tu educación? Me dice Y ella. el jugo de zanahoria y de remolacha, Cállate, que lo hacía el pueblo. No. Y ella, que entre todos ellos y en la cooperativa, en la Federación de Cooperativas, ella hacía unas torrejas de arroz que eran famosas. Ya. Pero espérate, vamos entonces. La diferencia entre ser estudiante de la UAS y ser estudiante de INTEC, o Son la dos forma de dar la clases clase. diferentes. ¿Pero por qué? Sí, vamos a decir la misma materia. Introducción a la economía 1, o sea, introducción a la economía. Mira, te en, voy a, la- en te voy a INTEC y decir en la UAS. ¿Cuál una es la anécdota diferencia? que pasó en INTEC. Y una diferencia y una parecida Que en te la va a UAS. decir la diferencia. Ok, dámela. Un estudiante tuvo una discusión con uno de los profesores ¿En dónde? en INTEC. O sea que eso ya no era muy común. Y Bueno, al en la final- UAS era casi imposible. ¿Eh? En la UAS era casi imposible discutir con los profesores. ¿Quién dijo que no? Eso Bueno, era abierto. de- Nosotros discutíamos de todo abiertamente. Ajá. Oye, Se podía discutir por lo en menos, los... sí. Pero el profesor siempre ahí... Eso no quita que habían profesores mediocres que no mandaban ni en su casa y querían ir a mandar el aula. Exacto. Y te Tú la sabes hacían que pagar. ponían hasta entradas. Y si le Que si discutía tú no mucho... llegaba a la hora, no podía Sí, entrar. exacto. Y si le discutía mucho, también te Tú macaneaba. sabes que eso en economía no pasaba mucho. No. Ya. Allá los abusos en economía vinieron con la venta de libros y con los acosos a las estudiantes. En la UAS. Sí. Ok. Que ahí yo tuve un problema con un tipo de uno de los laboratorios porque estaba acosando a una de las muchachas y Ya. yo fui y le dije, vamos a ver. Bueno. Pero no, en eso Entonces, ya. entonces, ¿cuál es ya la todo eso diferencia? pasó. ¿Cuál es la diferencia? Y el estudiante le dijo al profesor, En INTEC. sí, ¿qué es lo que usted cree que usted sabe? ¿Usted sabe algo? Le dijo un estudiante a un profesor en INTEC. Mi papá sí sabe y es el papá mío. Nosotros somos los que hacemos el dinero. Oh. Porque yo vengo aquí en una jipeta y usted en qué viene. Oh. Eso es un retrato. ¿Y qué hizo el profesor en ese Nada momento? podía hacer. Porque además era verdad. No era verdad.
Era Lo único verdad. que no tenía era Lo dinero. que no tenía, exactamente. Pero no era verdad. Pero el profesor tenía sus conocimientos. Porque tal vez tal vez era tan pobre el estudiante que lo único que tenía era dinero. Sí, así es. ¿Eh? Y tal vez era tan rico el profesor que lo único que no tenía era dinero. ¿Mm? Hoy lo entendemos. Hoy lo entendemos. Así como cuando la experiencia te dice. En la UAS los profesores y los estudiantes casi eran del mismo nivel económico. Sí. Con decirte que había muy pocos profesores con vehículos. Sí, bueno, perdón, y que me disculpe. Tengo entendido que Julio Elbaez no llegaba en vehículo. Nunca ha manejado. No llegaba en vehículo. No, don Julio nunca ha manejado. Ya. Sí. Y yo creo que es algo como de la vista. Porque no creo que fuera por... No crea, tal vez no le interesó nunca tener vehículo. Él vivía en San Cristóbal. Mira, entonces, Me recuerdo de San Cristóbal pero que había un profesor también, excelente profesional, pero muy mal comunicador, Gumersindo del Rosario. Pero era una persona, un profesional tan acabado, que trabajó en el Banco Central, ya. que es el que hace el libro, pero es el que hace la matriz de consumo de República Dominicana. Es él. Pero nosotros le descubrimos el caso a él. Fácil. Como Gumersindo no se comunica con los estudiantes, porque los estudiantes se ponen a hablar, ¿no? Nosotros íbamos el grupito, Ya. a la mesa del Le escritorio. sacaban provecho. Venga acá, profesor, pero venga acá. Esto de insumo producto, ¿cómo es? Le sacaban Entonces él ahí provecho. era un verdugo. Ya, ok. Y después- Y ustedes aprendieron. Mira, ¿y qué clase tú llegaste a dar en la UAS? ¿Varias clases? ¿Una sola? Varias clases. ¿Cuál le daban? Introducción a la economía. Ok. La que más me gusta de todas, tú te vas a sorprender. Yo di metodología y técnicas de investigación económica. Ajá. Porque esa es el área que a mí me Qué bien. me atrae. Además era la que me permitía a los estudiantes enseñarles a ser economistas. Qué bien. ¿Y quién fue tu monitor? No, porque era una sola sesión. Ah, Era ya. lo que ellos decían. Profesor, por aquí tenemos que pasar todo. Digo, qué bueno que lo saben. Pero yo nunca utilicé ningún tipo de torsión. Ah, ni nada. no, pero como monitor nunca Yo usaste pongo- monitor. No. Entonces tú como profesor. Yo como monitor No, sí ¿cuál- fui de cuál- muchos profesores. No, ¿y quién fue monitor tuyo? O sea, que tú como profesor, ¿a quién elegiste como monitor? Tuve la mala suerte de que métodos y técnicas de investigación era la que yo le daba a los economistas, pero era una sola sesión y no tenía Ya. tanta... ¿Qué tiempo tú duraste siendo? Porque creo que tú estás retirado Profesor. ya. Sí. 32 años 32 años siendo profesor de la UAS. de la base. O sea, tú estudiaste en la UAS, te graduaste en la UAS y te mantuviste 32 años dando clases en la UAS. Sí, porque Y yo, ya está decía... de pensión. Sí, Tú eres yo- pensionado de la UAS. Así es. Ya hace 10 años, 13 años. No da clases ni de juego en la UAS ya, ¿no? Yo quise dar clases, Volver. pero tú sabes que Ya hay gente que... ya- luchan los intereses Claro. por las posiciones administrativas, lo cual hace que no importa quién tú eras, si vas para afuera y no te quieren, porque tú no eres un voto. Mira, y Yo pedí que me dieran una sola sesión, que yo la daba hasta gratis, que me dieran metodología y técnica de la investigación. tú coincidiste como compañero de él que estuvo aquí en el programa y ay, me va a matar él, mi querido amigo, el que fue presidente del Codeco y también fue decano y recién, todavía está en la UAS él. Vamos a poner en la... el cosa Pasaste a dormida. 4. O sea, Pero vale con la de él. la edad de Ramón nosotros- Siriaco, con Siriaco. no, con Siriaco No, nunca ya. estuvimos juntos en ningún lado. Ya. Siriaco debe ser más joven que nosotros. Sí, debe ser, claro. Sí. Sí, Tú le debe debes ser llevar más joven. fácilmente de 7 años. ¿Sabes? Él Pero no le llegaste a dar clase tampoco. no.
Por lo menos no lo recuerdo. Mira, y 32 años dando clases de diferentes esas materias. ¿Cuál fue la que más te gustó? Método Sí, realmente. de la investigación económica. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una materia muy dinámica. Comienza con la más elevada filosofía de las ciencias hasta la parte más práctica de la investigación. Y para ir finalizando, ¿cuáles estudiantes han sido que tú recuerdes de los mejores que tú tuviste? Yo tuve tantos estudiantes, pero la mayoría, todos me agradecen. Uno que tú dices, ese fue estudiante mío y está destacado ahora. Recién, son demasiados. Pero dame uno, dame dos, tres. No, son demasiados. ¿Seguro? Realmente, sí, sí. Lo que yo sí le agradezco a Dios es la forma en que ellos me tratan. Ajá, cada vez que te vengan. Así es. Qué bien. Bueno, te voy a decir uno. ¿Ves? Tres. No, y te lo voy a decir por el rango que tiene como gerente del Banco Central. Ajá. Que está con don Héctor. No me digas. Sí, es un muchacho tan decente, tan deferente, siempre trata a uno con respeto, hace la reverencia, profesor. Elvin Cuevas. Realmente fue muy buen estudiante. Nada más de hombre. Sí, así es. Muy educado. Sí, pero yo le llegué a dar clase hasta Tony Raful, porque yo daba algunas materias que eran para otras carreras. Ok, ya. Sí. ¿Y todos te recuerdan? Sí. Y a la luz de la experiencia y los años que han pasado inexorablemente, ando buscando a un mohicano que me diga algún defecto de lo que yo traté de enseñar. Al revés, me agradecen mucho, lo cual le agradezco a Dios. Y si tú volvieras a ser profesor, te dieran la oportunidad en la base de dar otra clase, ¿qué tú corrigieras? No corrigieras a ti como profesor, que tú corrigieras en la UAS. En materia Mira, lo primero es que debe de haber menos estudiantes por sesión. Ok. Porque así tú te puedes comunicar mejor con los estudiantes. Entonces dejarían gente afuera, porque no qué? hay aula para todos. No. Ahora, con lo digital, se han ahorrado muchas aulas. Y hay muchas materias que se pueden dar digitalmente. Y eso se demostró ahora en la pandemia. Ok. Y ya nosotros, ojo al Cristo, en la escuela de la facultad, ya estábamos ensayando con lo digital. Y había ya muchas materias que eran digitales. ¿Antes de la pandemia? Sí, pero mucho antes. ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo tú te retiraste oficialmente, como te pensionaste? ¿Cuánto hace eso? Eso fue en el 55. No, ¿qué pasa? Excúsame. ¿Qué 55? En el 2005. Ah, ok. ¿Tú te pensionaste en el 2005? Sí, ya tenía ahí... Te pensionaste rápido. Yo hice la carrera universitaria. Sí, pero te pensionaste rápido. No, a los 32 hace 20 años. A los 32 años. A los 30 años de clase. Ahora te equivocaste tú, no hace 20 años. Sí, de 2005. Y estamos en el 25. Entonces, súbele a mí. A 2015. 15. Ah. Hace 10. Sí. Ahora sí. Y de manera increíble, yo quería seguir dando clases, aunque sea una sesión. Pero como entré al super... ¿Cuál diera y cuál clase tú dieras si te dejaran hacerlo? Y mira, sí, te vamos a dar una clase. ¿Cuál tú dieras y cómo la dieras? Introducción a la economía. ¿Y la diera entonces por Zoom? No, me virtual. gustaría que fuera personal, pero dividida, o sea, compartida con lo digital. Okay, porque muchas cosas podemos hacerlo digital e intercambiar cosas y aprovechar más el tiempo. Bueno, pues mira. Eso sería un problema para mí.
¿Por qué? Porque yo me entrego a los estudiantes. Exacto. Así como yo perdí muchos libros Exacto. prestándolos. ¿Tú entiendes? Muchos libros. Pero yo también se lo hice, por ejemplo, a Arismendi Díaz Santana. Oh. Arimendi me dio El una materia de especialista en economía. teoría social. Sí. Eso es una delia de caballero, un profesional que yo lo considero meritísimo y así será premiado ahora Qué también bien. por mi propuesta. Y Arimendi me prestó 2 libros de Mira, tú fuiste, escúchame que te interrumpa, tú fuiste presidente del Codeco y volviste a hacer ahora. Quiero que yo hablemos de fui eso. presidente del Codeco. Pero escúchame que te interrumpa, de los libros de Arimendi. Vania Bambija eran unos libritos, una síntesis riquísimas en conocimiento. Qué bien. Me lo prestó y yo me quedé con ellos. ¿Por qué volviste a ser presidente del Codeco? ¿Qué pasó ahí? Gran pregunta esa, Sí, hermano. ¿qué pasó? La vez que yo fui presidente fue por un consenso que hicieron entre los partidos que han estado manejando el Codeco, el PRD y el PLD. Había pasado un desastre. O sea, el Codeco está politizado. No, como Codeco no. Los que participan y quieren dominar el gremio sí. Ya. Pero cuando lo primero que le dije a ellos es que yo no puedo ser un presidente del colegio siendo partidarista, porque voy a tener que favorecer a alguien y no a la economía. Exactamente. Por lo tanto, ellos hicieron un consenso y me eligieron por consenso, no por plancha. Esa fue la ni primera nada. vez. Esa fue la primera vez. Porque había pasado un presidente que duró 6 años y que no sé si hizo bien uso o mal uso, pero no apareció nada. Se puede ser reelegir, se puede reelegir. Se podrá reelegir, pero yo no me reelijo. Ah, bueno, pues se puede reelegir. Okay. Tú duraste un año aquella vez. Aquella vez, cuando entré, Y esta dije vez. lo mismo Y esta que vez, esta ¿cuánto? vez. Y esta vez cuando ahora que tiene más tiempo. Dura 10 Ahora años, son ¿no? 2 años. 2 años. Va a durar tú 2 años. 2 años. Hasta el día 20 Del del mes 2027. de junio, Del 2027. y en la semana del economista estoy entregando. Okay. Porque es lo que yo tengo programado. 2 años y ni un día más. Ya. Yo estoy... Es honorífico. Es honorífico, es filantrópico. Ya. Sí. ¿Y por qué quieren durar más de 2 años? No, si tú en 2 años no haces lo que tú puedes aportar, Pero ¿para qué quieren durar más de 2 años si no es honorífico? bueno, no todo es el dinero. Ah, ok. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en esta gestión de elevar el prestigio de la profesión de economista. Verdaderamente Tiene un elevar. plan Sí. para estos 2 años. Sí, tanto en lo material como en lo educativo. Ok. ¿Tú crees que el Codeco puede influenciar, influir Sí, y participar de eso? sí, pero yo lo primero que quiero es que la vinculación común que existe entre los economistas se vea en un gremio. Un gremio que no tiene que ser político. Que ni no te- debe ser político. Ni tiene que ser político. Lo que pasa es que muchos participan porque llegan por la política. Ya. Yo agradezco. ¿Vas a volver a sacar la política entonces? Sí. Totalmente. Aunque en 2 Y años mira más que vuelva, el Codeco es un asesor del Estado. debe ser. No es asesor del Estado. Ya. Lo que pasa es que como no hay subvención para el Codeco, siempre el Codeco entra en crisis. Así como aquella vez no me ¿Y de qué se entregaron, mantiene entonces? no me entregaron nada, ahora tampoco me entregan nada, porque la que era presidenta Ah, quiere entonces- insistir en que es presidenta. Entonces tú te vas a mantener, tú vas a coger el Codeco 2 veces, como te va a quedar como el recuperador del Codeco. Bueno, sí, habrá que hacer un aporte Ya. al gremio. Yo creo en los gremios, porque en los gremios se establece esa vinculación común que necesita una profesión. Por ejemplo, yo voy a instituir que así como en muchos países
haya un nivel de actualización en la carrera que tiene que tener una equivalencia en créditos de 60 créditos al año. Pero yo lo voy a hacer de la manera mejor. En todos los meses que pasen va a haber instrucción para economistas, charlas para economistas con valor de crédito, y que al año usted pueda por lo menos asistir a nuevos conocimientos. Va a ser obligatoria la asistencia. Los colegios no obligan a nada. Okay. Es para todo aquel que quiera mantenerse Ya. al día, Okay. que es uno de... Siempre ha sido... Lo ideal hubiera sido que sea como que sea de un crédito. Sí, así es. Que tenga validez de un crédito, por lo tanto debe ser obligatorio para cumplir con el crédito. Sí, pero... Le va a ayudar, aunque se lo están obligando, lo están obligando a Eso es lo que aprender. queremos. Sí. Que al año usted pueda asistir a 60 créditos. José Francisco, ahora una pregunta abierta. Como profesional de economía, como ciudadano dominicano, como profesor, porque los profesores, aunque se pensionan, no dejan de ser los profesores. ¿Qué tú entiendes que debemos cambiar en la República Dominicana y que no se vea eso como nada político, por favor? No quiero ninguna... Tú que no eres político... Mira, yo como no, especialista... Quiero que tú digas qué necesita la sociedad dominicana. Te voy a dar un dato económica. Que no lo he dicho, ni me gusta decirlo porque hay que entrar en una explicación bastante densa. Sí, que trata de ser sintético. Sí, pero como Raúl. Sí. La economía dominicana necesita sincerizarse. No puede seguir siendo pastos de los intereses personales de grupos de presión y grupos empresariales. Quizás eso es utópico. Pero ¿por qué decimos esto? Mira, el presidente ahora tuvo la oportunidad de hacer una reforma fiscal que fuera integral y que la estructura económica atendiera alineamientos del bienestar social, porque para eso es el Estado. Así que las empresas que tenga el Estado, el beneficio que tiene que tener ese lucro es el beneficio social. Entonces, ¿por qué no hacer una reforma integral? ¿Por qué no? Cuando tú puedes hacerla, pues tú dominas todo ahora. Pero los grupos le tumbaron el pulso, porque son grupos de intereses que son fuertes. Bueno, tal vez tampoco cumplía para ser integrados, para cumplir con ese objetivo que tú buscas, Mira que buscar el bienestar social. Tú has pensado lo sencillo que es tener la administración del Estado de ingresos y gastos, donde tú pongas a toda la población a pagar ingresos. ¿Qué? ¿A los pobres que no ganan dinero? Sí, a todos. A pagar impuestos. Porque todos viven en la economía dominicana. Y a todos el Estado... Tú eres de lo que deben pagar todo el mundo. Todo el mundo. Me gusta. Todo el mundo... Entonces, yo soy igual. Sí. No importa lo que tú ganes, entonces paga poco. Tú lo que tienes que hacer una escala. Correcto. Y a cada quien, según gane... No deja a nadie omiso. Según aporta. Con la cédula, tú los nombras a todos aportadores fiscales. Y ellos tienen que declarar anualmente todo el mundazo. Yo gano vendiendo fruta 100 pesos mensuales, al año son 1.200, usted va a pagar el 1%. Correcto. Y si tú haces eso, yo lo tengo hasta en una tabla, ya sacado y todo eso. ¿Qué mejor reforma? Siempre que tú logres un equilibrio entre el Estado y las empresas de un 20-80, tú puedes sostener bien la sociedad, respetándole al empresariado que es tu mismo pueblo, porque los empresarios son parte de la economía. Ellos van a hacer la estructura productiva, van a producir y van a ganar dinero, pero no tanto como que empobrezcan a los demás, o no lo empobrecen cuando te producen X
cantidad de rubro o de productos y te lo venden a sobreprecio. Sí, pero yo no, este no es el programa para yo intercambiar conceptualmente contigo, sino, pero yo creo que finalmente, según lo que tú me dices, tú me corriges si te estoy interpretando mal, los empresarios no empobrecen a nadie, son las políticas públicas lo que lo hacen, porque simplemente el empresario está para crear riqueza y el Estado está para distribuir la riqueza. Ahí entraríamos en varias líneas que a mí me encantaría discutirla contigo, aunque sea fuera de la... Sí. Pero si es mejor un día que hagamos un programa, sí, claro, en algún ya vendrá, espacio. Ya volverá Agenda Económica, tranquilo. Sí, yo creo que debemos de reactivar eso, para discutir porque eso. yo ahora estoy interesado en uno de las formas de expresión como comunicador, economista que comunica. Tú sabes que me gusta tanto la economía que a mí me encantan todos los conceptos. Y yo quería hacer algo así, de que uno pudiera explicar los conceptos económicos. Interesante. Sí, conceptos que la gente entienda lo que es ser pobre. Yo le digo a mis compañeros del barrio, que hoy están todos en Estados Unidos y en Europa, que nosotros en ese tiempo vivimos una miseria. Mentira, José Francisco. O una escasez. Nosotros comíamos bien y teníamos nuestra familia. Pues no era miseria, ¿verdad? Ojo al Cristo. Si tú vives en un barrio donde las calles están malas, donde no hay agua, donde no hay luz, ¿qué tú eres? Escasez. No, eso no es escasez, eso es pobreza. José Francisco, gracias por acompañarme en este podcast. Aparte de que te admiro y que nos robaste la idea de yo soy economista y una segunda idea que ahora no la traigo a la cabeza, sí sé que vamos a trabajar, porque yo te voy a solicitar al público que yo necesito la ayuda. No es posible que los economistas quieran tener un colegio dominicano de economistas sin participar. ¿De qué se sostiene el colegio? De 100 pesitos que pagan de cuota. Dime cómo puedo yo administrar, si no es de manera lastimera, ir a pedir a instituciones que siempre lo han hecho. No, y si 7.200 economistas te pagan, aportan, porque no te pagan, aportan 100 pesos, son 700.000 y pico de pesos. No estaría mal. Es que lo que hay es un 10%. Lo que hay son menos de 600. Sí, poco. Es poco. Entonces tienes tú que asumir de que el Banco Central, que siempre lo ha hecho, la Superintendencia, que siempre lo ha hecho, el Banco de Reserva, que siempre lo ha hecho, y muchas otras instituciones dan la mano. Okay. Yo ahora voy con un concepto diferente donde ellos. Le voy a decir, mira, yo tengo este presupuesto. Yo mucho de eso lo puedo poner. Yo llegué ahora en unas condiciones con que puedo aportar. Bueno. No hablamos de los propósitos del colegio, pero yo creo que tendremos oportunidades. Gracias, José Francisco, y gracias a ustedes.